Las profecías se están cumpliendo frente a nuestros ojos. Mientras el mundo sigue su curso, desprevenido y distraído, algo grande está a punto de suceder. El Papa Francisco, el último pontífice según la inquietante profecía de San Malaquías, enfrenta un deterioro de salud que podría marcar un antes y un después en la historia del Vaticano y de la fe cristiana. ¿Es este el fin de una era? ¿Nos acercamos a la mayor crisis espiritual de nuestros tiempos? Desde hace siglos, los estudiosos de las Escrituras han advertido sobre un tiempo en el que la Iglesia enfrentaría su mayor prueba. Algunos creen que la inminente transición papal podría estar relacionada con la aparición de un líder religioso que engañará a millones. ¿Será este el falso profeta mencionado en el Apocalipsis? ¿Qué significa todo esto para la salvación de los creyentes? Si alguna vez has sentido que algo en el mundo está cambiando, que las señales son cada vez más claras y que Dios está advirtiendo a su pueblo, este video es para ti. Hoy vamos a explorar a fondo lo que la profecía de San Malaquías dice sobre el futuro de la Iglesia y lo que la Biblia nos revela sobre estos tiempos finales. Así que quédate hasta el final, porque lo que descubrirás hoy podría transformar por completo tu manera de ver lo que está pasando. Y si quieres seguir profundizando en la verdad y prepararte espiritualmente, asegúrate de suscribirte y activar la campana para que no te pierdas ninguna de estas revelaciones cruciales. El estado de salud del Papa Francisco y las preocupaciones globales. Desde mediados de febrero de 2025, el Vaticano ha permanecido en un estado de alerta constante debido a la salud del Papa Francisco, hospitalizado en Roma con neumonía bilateral, insuficiencia renal y anemia. Su condición ha despertado una ola de incertidumbre entre fieles y líderes religiosos de todo el mundo. A medida que los informes médicos se filtran con cautela, la preocupación trasciende lo puramente físico. No es solo el deterioro de un líder espiritual lo que inquieta a millones de creyentes, sino el significado más profundo que este evento podría encerrar. Para algunos, la fragilidad de su salud es un recordatorio de la transitoriedad de la vida, una señal para reforzar la fe y prepararse para lo inevitable. Para otros, su estado ha sido interpretado como un cumplimiento profético, un acontecimiento que podría marcar el inicio de cambios trascendentales dentro de la Iglesia y del mundo entero. Las imágenes del Papa Francisco en silla de ruedas, con un semblante visiblemente afectado, han dado la vuelta al mundo. Los reportes desde el Vaticano afirman que sus días están siendo de intensa oración y reflexión, rodeado de cardenales y médicos que monitorean su evolución con la mayor precisión posible. Sin embargo, en las sombras de estas noticias, se han levantado rumores inquietantes. Se habla de movimientos inusuales dentro de la Guardia Suiza, el cuerpo militar encargado de la seguridad del pontífice, como si estuvieran preparándose para un desenlace inminente. ¿Podría esto indicar que el Vaticano ya contempla su partida? Más allá de la especulación, lo cierto es que el mundo está observando, y la comunidad cristiana no es ajena a la incertidumbre que esto genera. A lo largo de la historia, la transición entre papas ha sido un proceso de gran relevancia dentro del catolicismo, no solo por el cambio de liderazgo, sino por la dirección espiritual que cada pontífice representa. Pero en el caso del Papa Francisco, la cuestión toma un matiz diferente. Su pontificado ha sido marcado por decisiones controversiales, reformas profundas y una apertura que ha generado divisiones internas. Algunos lo han visto como un líder progresista, mientras que otros lo consideran el causante de una crisis de identidad dentro de la Iglesia. Ahora, ante la posibilidad de su fallecimiento, surgen preguntas que van más allá de lo político o doctrinal. ¿Estamos a punto de presenciar un evento de relevancia profética? ¿Será este el punto de inflexión hacia una nueva era espiritual? No es la primera vez que la humanidad enfrenta un momento de incertidumbre religiosa, pero la intensidad de los tiempos en los que vivimos hace que este evento sea observado con una lupa profética. La Biblia Sagrada nos advierte sobre tiempos de cambio, sobre señales que nos alertan de acontecimientos que trascienden lo terrenal. En este sentido, la condición del Papa Francisco no es solo una noticia más en los titulares internacionales, sino una llamada de atención para aquellos que buscan discernir los tiempos. En medio de teorías y especulaciones, la fe sigue siendo el ancla que sostiene a millones de creyentes. Ahora más que nunca, es momento de volver los ojos a la palabra de Dios, de fortalecer la oración
y de prepararnos espiritualmente para lo que está por venir. Lo que suceda en las próximas semanas podría tener implicaciones profundas en la estructura de la Iglesia y en la comunidad cristiana en general. Pero más allá de las predicciones y las interpretaciones, hay una verdad inmutable. El reino de Dios no se basa en líderes humanos, sino en la eternidad de su promesa. La profecía ha sido una herramienta utilizada a lo largo de la historia para advertir y guiar a los creyentes, pero la verdadera salvación no depende de los acontecimientos, sino de la relación personal con Jesús Cristo. Mientras el mundo observa con inquietud la evolución de la situación, los creyentes deben recordar que la mayor seguridad no se encuentra en la estabilidad de las instituciones, sino en la certeza del poder de Dios y en su propósito eterno. La profecía de los 112 papas y San Malaquías. Desde hace siglos, la profecía de San Malaquías ha sido objeto de debates e interpretaciones en círculos religiosos y académicos. Este obispo irlandés del siglo XII dejó registrada una lista de 112 lemas proféticos que, según sus seguidores, describen con notable precisión a cada papa que ha ocupado la silla de San Pedro desde su tiempo hasta el presente. Según esta profecía, el Papa Francisco sería el último de la lista antes de que un periodo de tribulación sacuda a la Iglesia y al mundo entero. Si esto es cierto, su posible fallecimiento no sería solo un evento eclesiástico, sino una pieza clave dentro del rompecabezas profético que muchos han intentado descifrar. Los lemas asignados a cada papa han sorprendido por su precisión, desde referencias a sus orígenes, escudos de armas y hasta eventos que marcaron sus pontificados. La profecía de San Malaquías ha sido vista por algunos como una prueba de la intervención divina en la historia de la Iglesia. En el caso de Francisco, su lema profético es particularmente inquietante: Pedro el Romano, quien apacentará su rebaño en medio de muchas tribulaciones. Después de esto, la ciudad de las 7 colinas será destruida, y el juez temido juzgará a su pueblo. Fin. Esta descripción ha sido interpretada de múltiples maneras, pero lo que más preocupa es la conexión que algunos hacen entre su mandato y la inminencia de un periodo de prueba para la fe cristiana. Las Escrituras nos advierten que, en los últimos tiempos, habrá señales en el cielo y en la tierra, falsos profetas y una gran apostasía que llevará a muchos a alejarse de la verdad. El Apocalipsis habla de un líder religioso que trabajará en alianza con el Anticristo, conocido como el falso profeta, quien engañará a las naciones con prodigios y milagros. Algunas interpretaciones han sugerido que el sucesor de Francisco podría encajar en esta figura, especialmente si llega con promesas de paz y unidad, pero con una agenda contraria a los principios de la fe verdadera. Aunque estas afirmaciones pueden parecer alarmantes, es importante recordar que la Biblia nos llama a discernir los tiempos con sabiduría y a no dejarnos llevar por el temor, sino a permanecer firmes en la verdad de la palabra de Dios. Por supuesto, no todos aceptan esta profecía como legítima. La Iglesia Católica nunca la ha reconocido oficialmente, y muchos teólogos sostienen que es una falsificación posterior al siglo XVI. Sin embargo, esto no ha impedido que millones de personas la sigan con gran interés, sobre todo en momentos de crisis dentro del Vaticano. El hecho de que estemos presenciando una transición papal en circunstancias tan inusuales hace que muchos se pregunten si realmente estamos viviendo el cumplimiento de una profecía escrita hace más de 800 años. Más allá de las especulaciones, lo que está en juego es mucho más profundo que la sucesión de un pontífice. El llamado para los creyentes sigue siendo el mismo: estar vigilantes, orar sin cesar y fortalecer la fe en Cristo, pues solo Él es el verdadero fundamento de la salvación. La profecía puede ser una advertencia, pero la palabra de Dios es la única certeza inquebrantable, y en tiempos de incertidumbre, la promesa del reino de Dios sigue siendo la luz que guía a quienes confían en su poder y su propósito eterno. Coincidencias históricas e interpretaciones proféticas. A lo largo de la historia, los eventos dentro de la Iglesia han sido observados con gran atención por aquellos que buscan señales en el devenir de los tiempos. No es casualidad que la profecía de San Malaquías haya capturado la imaginación de tantos, ya que cada papa ha parecido encajar con los lemas proféticos de una manera inquietante. Desde guerras mundiales hasta cismas internos, la historia del papado está marcada por momentos que han redefinido el curso de la fe y la política global. Pero,
¿Es esto mera coincidencia, o hay un patrón profético que se ha estado cumpliendo ante nuestros ojos? Uno de los aspectos más impactantes de esta profecía es su referencia al último papa, a quien San Malaquías describe como Pedro el Romano. Si bien Francisco no lleva ese nombre, hay quienes sostienen que su pontificado encaja con esta designación. Su elección rompió con la tradición al ser el primer papa proveniente de América Latina, pero su nombre espiritual, inspirado en San Francisco de Asís, lo vincula con Roma de manera indirecta. Además, su liderazgo ha coincidido con un tiempo de profundas tribulaciones dentro de la Iglesia, lo que algunos ven como el cumplimiento de la última etapa de la profecía. Otro punto que ha despertado el interés de los estudiosos es la renuncia de Benedicto XVI en 2013, un evento sin precedentes en siglos. Para muchos, esto marcó el inicio de un periodo de transición que abrió la puerta a la llegada del último papa de la lista. No hay que olvidar que la Biblia nos advierte sobre la aparición de líderes religiosos que jugarán un papel clave en los acontecimientos del fin de los tiempos. ¿Podría la renuncia de Benedicto haber sido un evento simbólico que preparó el camino para Francisco y su posible sucesor? Desde una perspectiva bíblica, las profecías deben ser analizadas con discernimiento y sin caer en el sensacionalismo. La palabra de Dios nos insta a estar atentos a las señales, pero sin ser movidos por el miedo, sino por la certeza de que Dios tiene el control de la historia. A lo largo de los siglos muchas predicciones han sido tomadas como indicios del fin del mundo, pero la verdadera clave es comprender que el reino de Dios no depende de eventos externos, sino de la fe que cada creyente guarda en su corazón. Es evidente que estamos viviendo tiempos de transformación, y la situación actual del Papa Francisco no es solo un evento político o religioso, sino un llamado a reflexionar sobre nuestra relación con Dios. Más allá de las teorías y especulaciones, lo que realmente importa es cómo respondemos a los desafíos espirituales de nuestro tiempo. La Biblia nos recuerda que no importa cuán grande sea la crisis, el poder de Dios sigue siendo supremo, y la salvación está disponible para aquellos que ponen su fe en Cristo. Reflexión teológica y advertencia a los cristianos. En tiempos de incertidumbre, el llamado para los creyentes es claro. La verdadera esperanza no se encuentra en líderes terrenales, sino en Cristo. A lo largo de la historia, la humanidad ha presenciado crisis religiosas, cambios de poder y momentos en los que parecía que el mundo estaba al borde del colapso. Sin embargo, la Biblia Sagrada nos enseña que la salvación no depende de instituciones ni de figuras de autoridad, sino de la fe personal en el poder de Dios. Las profecías pueden ofrecer advertencias y señales, pero la única verdad absoluta es la palabra de Dios, que permanece firme a pesar de las tormentas de la historia. El Vaticano, como institución, ha sido testigo de innumerables conflictos internos y externos. En los últimos años, su liderazgo ha enfrentado desafíos sin precedentes, divisiones entre cardenales, escándalos financieros y doctrinales, y una crisis de identidad que ha llevado a muchos a cuestionar su dirección espiritual. A medida que el Papa Francisco enfrenta problemas de salud, las tensiones dentro de la Iglesia aumentan, y algunos ven esto como el preludio de un cambio drástico. Pero en medio de toda esta turbulencia, los verdaderos discípulos de Cristo deben recordar que su fe no está basada en sistemas humanos, sino en la promesa eterna del reino de Dios. Jesús advirtió que en los últimos tiempos surgirían falsos profetas y que la confusión reinaría en la tierra. Hoy, más que nunca, es crucial que los creyentes se aferren a la verdad y no se dejen llevar por el miedo ni por interpretaciones sensacionalistas. La fe no se fundamenta en rumores ni en teorías, sino en la comunión diaria con Dios. La oración es el arma más poderosa del cristiano, y en tiempos como estos, es más necesario que nunca buscar la dirección del Espíritu Santo. Mateo 6:6 nos recuerda, pero tú cuando ores entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Mientras el mundo observa con incertidumbre los acontecimientos en el Vaticano, la verdadera pregunta no es quién será el próximo Papa, sino si cada uno de nosotros está preparado espiritualmente para los tiempos venideros. La Biblia nos llama a estar atentos, a velar y a no dejarnos engañar. No importa cuántos cambios ocurran en la Iglesia o en el mundo, el reino de Dios sigue siendo inmutable,
y aquellos que ponen su confianza en Jesús nunca serán sacudidos. Más allá de toda profecía o teoría, la mayor lección que podemos extraer de este momento es la urgencia de fortalecer nuestra relación con Dios. No sabemos qué nos depara el futuro, pero sí sabemos que el Señor es fiel y que su poder trasciende cualquier crisis terrenal. Este es un llamado a profundizar en la palabra de Dios, a vivir en santidad y a recordar que nuestra verdadera esperanza no está en este mundo, sino en la vida eterna prometida por Jesucristo. Las señales están ahí. Los acontecimientos se están desarrollando y la historia está llegando a un punto de inflexión. Pero la pregunta más importante no es qué pasará con el Vaticano o quién será el próximo Papa. La verdadera cuestión es, ¿estás preparado espiritualmente para lo que viene? La Biblia nos advierte que en los últimos tiempos habrá confusión, engaño y pruebas para la fe, pero también nos asegura que aquellos que confían en Dios y permanecen firmes en su palabra, no serán sacudidos. No pongas tu esperanza en instituciones humanas, sino en Jesús Cristo, el único camino hacia la vida eterna. ¿Qué opinas sobre todo esto? Déjame tu comentario abajo y dime si crees que esta profecía realmente se está cumpliendo. También, si este contenido te ha sido útil, suscríbete y activa la campana para recibir más revelaciones como esta. Y no te vayas todavía, porque tengo un video recomendado para ti que te ayudará a profundizar aún más en este tema. Haz clic ahora y sigue descubriendo la verdad. Nos vemos allí.